Buenas tardes, gracias a todos por venir. Yo soy Rosa Ceballos, editora de Editorial Epona, que bueno, el logo está en buena calidad, a pesar de que veáis aquí las marcas de agua y eso, pero bueno, está a buena calidad, ya te lo pasaré, Javier. Como anécdota lo dejamos. Y nada, antes de pasaros a dos grandes como son Isidro Cicero y Javier Tazón, autor de la obra, quería agradecer a ADIC por cedernos el espacio y el sitio, porque bueno, siempre que piensas en Cantabria o en editar algo de Cantabria, ¿cómo no pensar en la asociación ADIC, ¿no? Así que inevitablemente era un sitio que teníamos que visitar. Y nada, no me enrollo más, os dejo a dos grandes. Tenemos a Isidro Cicero, que nos va a hacer de presentador, y como os digo, Javier Tazón, autor de la obra. Pues buenas tardes y lo primero de todo, muchas gracias al autor por el autor de este megalibro, que ya es un gran trabajo y un gran proyecto. Hemos contado al final 1300 páginas, que no es cualquier cosa, 3 volúmenes y sobre todo 3 o 4 estratos diferentes de fijar la atención y de desarrollar su conocimiento y su sensibilidad literaria. A mí me parece que es una gran obra. Gracias por tanto por invitarme y por ese trabajo. Gracias también a ADIC por todo, por su historia, por que nos ha acogido siempre. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Y antes de seguir con las gracias, me gustaría decir una cosa, que esto es un acto de cultura, del ámbito cultural, y por tanto me siento, yo creo que nos sentimos impulsados los dos a condenar las matanzas de Gaza y exigir que se posicione nuestro país a favor del final del genocidio en Gaza. Y seguimos. Empezamos ahora más o menos a describir lo que yo he descubierto en esta obra. La obra, como decía, tiene 3 niveles. El primer nivel es como un ensayo teórico, bien trabado, bien documentado, bien fundamentado en la arqueología, en la historia y en la antropología de Cantabria, también en base a los descubrimientos recientes, no solo a los clásicos que hemos trabajado siempre o que nos hemos fijado siempre, sino a los actuales. Hay una playa de jóvenes investigadores cántabros de la Universidad de Cantabria, seguidores de Eduardo Peralta y posteriores, que realmente hacen un corpus fuerte de conocimiento, y Javier Tazón ha bebido en ellos, y no solo ha bebido en ellos, lo ha trascendido con otros estudios, pero los ha tenido en cuenta, y sobre esa base ha fundamentado su especulación. El segundo nivel, el segundo esquema, el segundo estrato, es lo que llama el solar cántabro. El solar cántabro describe, o es un libro de viajes, digamos, es un libro de viajes por Cantabria que realiza un druida, un sacerdote celta de la época, y que es un poco como aquello de la Cantabria de punta a cabo, basado en los distintos castros de la Edad de Hierro que existieron y que se han ido descubriendo. Él ha fundamentado ese libro de viajes presentándonos aquella Cantabria primitiva que no hay más remedio que descubrir. Con un propósito: convocar el druida viajero. ¿Qué hace? Convoca a algo importante, que es a los habitantes de los castros, a la unidad. Si algo tiene el genoma de nuestra estirpe genética de los cántabros, es la independencia o
o la no cohesión demasiado. Bueno, pues este hombre, este druida, inventado por Javier, es un personaje que recorre todos los castros, me parece que eran 90, 90, descubiertos precisamente por estos historiadores de nuestra época, que les va animando a algo ante el peligro que viene. Es un momento prebélico, es un momento de tensión, muy conflictivo, y les va convocando a la unidad y al posicionamiento valiente y unitario. Y el tercer nivel es una novela bélica, es Las guerras cántabras, donde ahí se desarrolla la muerte, los tremendos episodios que todos hemos no solo usado, no solo escrito, sino siempre los hemos sabido, los grandes episodios terribles del genocidio, si queréis decirlo con palabra que no es actual, que no es del 12, que es actual, del genocidio de los cántabros. Aquel acoso que hicieron los invasores al grupo étnico de los cántabros y de los astures, y que fueron acosados, empujados, ya no digo hacia el mar, pero sí empujados hacia los montes para poderse salvar la vida. Un episodio que en la historia de la humanidad ha tenido muchos ecos y muchas reverberaciones. Todavía hoy lo seguimos viendo, cosas parecidas así. La guerra, los horrores terribles de la guerra, que tiene dos niveles. Los dos aparecen un poco en el relato. El primer nivel bélico, de aventuras, de heroísmo, de muertes, de terribles episodios, y hay otro que también subyace, que es la visión homérica de la guerra, la que aparece en la Ilíada. Esa frase que dice Homero 4 veces, que es una joya, y que a los grandes intérpretes de la Ilíada les hace a veces llorar, cuando dice Helena, viendo la guerra, los horrores de la guerra, dice a Príamo: si es que esto alguna vez de verdad ocurrió, porque se me hace increíble que haya ocurrido. Los jóvenes, cuando ven la guerra, los episodios de la guerra, se preguntan, bueno, pero ¿será verdad? ¿Será posible eso que cuentan que ha pasado? No parece posible. Y los viejos, como sí sabemos que ya ha pasado, decimos, Dios mío, pero es posible que eso haya ocurrido. Son una frase de Homero que en griego se dice eipote en ge. Eipote en ge. Lo dice 4 veces en la Ilíada. Aquel hombre, hace 2000 y pico años, o 2700 años, ya tuvo esa sensación, pero es posible que esto haya podido ocurrir. Y esto, digamos que es la estructura general básica de la obra. Luego podemos preguntarnos cuál es el propósito de esta obra, ¿para qué la has escrito? Yo la he leído. Yo creo que tiene un propósito, es dirigido a la gente de hoy. ¿Por qué? Porque la gente de hoy, como decía Tiberio, homines, ad servitutem paratos, hombres preparados, dispuestos a ser esclavos. Y el hecho de que hayas metido una colección de héroes, una colección de mártires, una colección de víctimas juntos del pasado, nos estimula a los de hoy para no olvidarnos de que aquello puede seguir, y sigue de hecho vivo y ocurriendo hoy.
Tazón es un admirador y un seguidor de Adriano García Lomas, que es un escritor de Iguña. Adriano García Lomas describe muchísimas historias, muchísimos mitos, leyendas mitológicas, pero hay un momento que habla de una tal, a ver si me acuerdo el nombre, Nemétola. Es una diosa que se inventa Adriano García Lomas. Y Tazón engancha con esa Nemétona, dice, oye, si Adriano García Lomas, a quien tanto admiro, ha inventado una diosa, que es una especie de Diana cántabra, de Diana cazadora, si se ha inventado una diosa, ¿no querría decir que habría que inventarse un panteón? ¿Más dioses? La diosa sola no existe, no tiene sentido. No tiene sentido una diosa, ni un dios solo. Los panteones son muy complejos y muy sistemáticos y muy sistematizados. Los panteones hay un dios como Zeus, pero hay una diosa al lado y hay unas emanaciones de esa divinidad que se encarnan en cosas, en hijos, y hay una relación entre ellos. Hay una sintaxis, no son solo monemas aislados, son frases, lo que es la religión. Y este hombre, pensando en esa Nemétona, dice, a lo mejor, ¿por qué no se puede construir el panteón completo? Y ese es el libro tercero, final, donde se dedica a inventarse un panteón celtocántaro, pero no se lo inventa de la nada, creo, no se lo inventa de la nada. Ha estudiado la mitología y la religión céltica y ha hecho un trabajo comparativo con las demás religiones, la griega, la romana, la egipcia, otras y la celta. Y en base a eso ha imaginado y ha descubierto y ha retomado la base de una religión celta existente en Cantabria, y que esa religión ha dejado sus huellas toponímicas, onomásticas, legendarias y de creencias. Hay un personaje, hay un señor que se llama, bueno, me gustaría muchísimo contaros una anécdota de Adriano García Lomas, pero no sé si voy a tener tiempo, creo que vamos a pasar porque igual no tengo tiempo y no quiero enrollarme mucho, porque el que tiene que hablar es él. Pero hay un autor, un rumano, que ha investigado tremendamente claro, es un discípulo de Marcia Eliade, que tú le citas aquí en el libro. Marcia Eliade es un filósofo, es el filósofo base de las religiones, de la historia de las religiones y la comparación entre ellas. Pues este hombre tiene un discípulo que se llama Ioan Culianu, que también es rumano, que le contrataron de joven, muy jovencito, le contrataron en la Universidad de Chicago, en la facultad que se llama Divinity, en Chicago, para hablar de religión e investigar la religión. Se ha dedicado a la investigación de la gnosis, no solo de la gnosis, pero sobre todo de la gnosis, y habla de ese sistema de panteones creados por la historia, panteones diferentes. Y él habla de que los panteones son sistemas. Es decir, si hay un dios, hay una diosa al lado. Si hay un principio omnipotente, hay sus consecuencias. El panteón cántabro lo tiene que explicar él, que es el que lo ha estudiado y lo ha inventado. Pero
digamos que la regla general de Julián es esta. Y nos habla dos metáforas que en su libro de la Gnosis, dos metáforas potentes que voy a traeros a vosotros y os las regalo para hablar de este tema. Habla Julián de que esto de las religiones es como una sopa, un caldero de sopa, una fuente de sopa, que cada uno, o sea, metemos la cuchara en la sopa y sacamos una cucharada. La cucharada siempre será de sopa. La sopa sabemos lo que es, tiene un caldo, un agua, tiene un material, tiene unos saborizantes, tiene unos elementos. Tiene que tener eso la sopa. Cuando sale la cucharada de los musulmanes no es la misma cucharada que sacan los judíos, ni la misma cucharada de la cultura griega, ni la misma cucharada cántabra. Cada una está compuesta de una manera. Todas son cucharadas de la misma sopa, pero no todas son parecidas, no todas son iguales. Y lo raro es que no nos sepan lo mismo de esas sopas, pero es por otra razón. Esa es la primera metáfora de Julián que a mí me parece muy significativa. Y la segunda es todavía más bonita. Dice Julián que ese plato de sopa es llano. Es llano. Es lo que llama el fat llano, plato llano. Dos dimensiones. Para allá, para acá, para un lado y para el otro. Dimensiones. No tiene tercera dimensión. Le costaría muchísimo a una mancha o una integrante, por ejemplo, de estrellas de sopa o de manchas de aceite de ese planicie, interpretar y conocer alguna vez, le costaría millones de años interpretar que entra una cuchara y sale. Ese cataclismo que se crea en el plato llano, plato plano, esa cucharada no la puede entender la mancha de aceite ni el ingrediente de estrellitas que se echan a la sopa. Nunca lo entenderá. ¿Por qué? Porque al plato ese le falta la tercera dimensión. Nosotros sí entendemos que la sopa, que la cucharada entre al plato y salga del plato el cataclismo, que cada vez sea más pequeña la cantidad que hay ahí. Pero la sopa no sabrá nunca, por muchísima inteligencia que tenga, no sabrá nunca ese movimiento de sacar y de meter, porque no tiene la tercera dimensión. Y nosotros, que estamos en este mundo y sí tenemos la tercera dimensión, posiblemente nos falte la cuarta dimensión que nos posibilite a comprender los misterios de la religión. Los misterios de la religión. Estamos hablando con esto de mística, estamos hablando de revelación, no, estamos hablando de lo que Julián, este hombre, llama objetos de la mente, objetos simbólicos de la mente, objetos mentales, que no son construidos por la propia humanidad, son construidos por el propio hombre, son imaginados alguna vez, pueden no tener por qué explicarse a través de revelaciones sobrenaturales, pero ahí están. Este nivel de entendimiento me parece que es básico, me parece que es útil para pasar a que tú nos cuentes cómo has construido ese panteón. ¿Y cómo has construido tú ese panteón? ¿Cómo lo has construido? A mi modo de ver, con dos ingredientes. Uno, con una gran originalidad. Respetando la antropología, respetando la arqueología, respetando la historia, pero saltando a través del instrumento de la fantasía, saltando a la literatura.
a la literatura. Lo tuyo es una creación literaria. Y no tiene poco mérito haber hecho una creación literaria tan compleja y con tantos niveles de significación. No tiene ninguna facilidad eso. A mi modo de ver, lo has conseguido con mucho trabajo. Yo creo que tu personalidad se basa en el trabajo. Me has contado una cosa que me ha dejado alucinado y digo, bueno, así cualquiera escribe libros de 1300 páginas y varios tomos. Este es un hombre que se levanta a las 4 de la mañana en punto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A las 4 de la mañana y está trabajando hasta las 10:30, escribiendo. Yo creo que eso, en el silencio de aquella casa de Escalante y con esa maravilla de tiempo y de disciplina y de entrenamiento, pues no se te pone nada por delante. Por eso es un hombre que no solo ha escrito este libro, ha escrito otros muchos, ha escrito uno que yo también he tenido oportunidad de comentar, el de la familia de la estirpe de Velarde. De Velarde ha escrito también otro que, bueno, ahí hemos coincidido, porque yo también había escrito el tema, el Marullo, que es un personaje pasiego que él ha novelado también ampliamente. Yo también lo metí en una historia diferente, el Marullo, y bueno, sobre todo, pues ha escrito con mucha pasión certera el tema de Juan de la Cosa. El tema de Juan de la Cosa. Y no me queda más, nada más que decir que tres cosas. Una, que vamos a escuchar al autor. Otra, que leáis el libro, y si es posible, la que está entre medio de las dos, que compréis la obra también. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Somos pocos, pero selectos. Muchas gracias a Dick. Dick es un hito en la historia de Cantabria. Luego veremos por qué. Muchas gracias a Isidro por sus palabras. Isidro es un hito en la historia de Cantabria, en la afirmación de la identidad cántabra. Luego veremos por qué. Pero es que, encima de eso, Isidro tiene una característica muy especial, y es que es un partero. Sí, es un partero. Ayuda a parir a la literatura, ayuda a bien nacer a la literatura. Me voy a explicar. Una obra literaria no es nada hasta el momento en que hay alguien que hace una crítica. Buena, mala, es igual, pero que hace una crítica. En ese momento es cuando surge la obra literaria. Bueno, pues aquí, en este momento, esta es la primera crítica que se hace a esta obra. En este momento se ha producido un proceso de transustanciación, y lo que era antes una obra sin más, en este momento, como consecuencia de la crítica que ha hecho este hombre, positiva y fenomenal, ha nacido una obra literaria. Ha nacido una obra literaria. Eso sin lugar a dudas. Muchas gracias, Isidro, por tus magníficas palabras. Pero en esta sala no estamos todos. Aquí falta gente. Aquí falta, sobre todo, una persona, un compañero mío de trabajo de muchísimos años, que no ha podido venir. Se encuentra el hombre bastante fastidiado, y esta obra entera, los 3 tomos, están dedicados a él. Cuando yo tenía 22 años, trabajando con él, recorríamos Cantabria, leímos tu obra, bueno, íbamos al Día Infantil de Cantabria con los niños. La verdad es que aquel hombre fue mi compañero de trabajo y mi compañero de ilusiones en el grupo de Cantabria. Este hombre es Fernando Huidobro Cajigas, y a él le dedico la obra completa. A Fernando Huidobro Cajigas,
junto con quien deletreé la palabra Cantabria en mi juventud. Esta hora va para Fernando Huidobro Cajetas. Bueno, pues vamos al tema. Gracias, por supuesto, a la editorial Lepona, compañeros de andadura. Bien, yo voy a dar una noticia mala a los jóvenes, pero es que aquí realmente hay muy pocos jóvenes. Aquí hay muy pocos jóvenes. La noticia mala es que, en realidad, antes de 1975 Cantabria no existía. Ni mal ni bien, ni poco ni mucho. Cantabria no existía. Esto era otra cosa. Esto era la provincia de Santander. Esto era, en todo caso, la montaña. Pero no era Cantabria. No existía. Sí había un pozo. Y ese pozo era, bueno, pues que teníamos federaciones cántabras de remo, federaciones orfeones cántabros, ateneos cántabros, ferreterías cántabras, tiendas de chuches cántabros. ¿Qué quiere decir esto? Que había un sustrato de Cantabria. Pero era solamente popular, era extraoficial. Era algo que estaba en el pueblo, pero nada más. ¿El resto qué era? Santander, la provincia de Santander. Esto parece increíble, pero esto es así. Pero amigos, llegó el año... ojo, estos dos señores, Manuel Llano y Adriano García Lomas, no los conocía ni Dios. Ni Dios. Bueno, pero llegó el año 1975 y pasaron muchas cosas. En primer lugar, muere el dictador. Pero es que inmediatamente después, ese mismo año, fue la gran manifestación de Adif, la gran manifestación en la que se reivindicaba la autonomía de Cantabria. Después de 40 años de dictadura, que solamente había habido procesiones de Semana Santa y solamente había habido cabalgatas de Reyes Magos, se hace una primera manifestación reivindicando la autonomía para Cantabria. Y yo estaba en esa manifestación y decíamos, somos 5.000, no podían ser 5.000, debían ser menos, pero era una gran masa de gente. Y además recuerdo que íbamos con miedo. No sé si alguno de vosotros estuvo allí. Íbamos con cierto miedo, porque bueno, es que en cualquier momento podían salir los grises a darnos de palos, ¿no? Bueno, fue una gran manifestación. Los que convocaron esta manifestación, al año siguiente, fundaron la Asociación por la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Y 2 años después llega el Día Infantil de Cantabria. Pero el Día Infantil de Cantabria, ahora vamos a hablar de él. Porque en el 79 es cuando se publica la primera parte del vídeo. Todos estos elementos son básicos, son columnas basales para construir la identidad de Cantabria, porque no existía tal identidad. Decía, bueno, pues la montaña, somos montañeses, vamos a cantar una montañesada y poco más, ¿no? Bien. Pero llega el Día Infantil de Cantabria. Vamos a ver, el Día Infantil de Cantabria fue una genialidad. Ya sabemos que hay una celebración que es el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal. La había entonces y la hay ahora. Claro, Adif quería también una fiesta de esas características, pero ahora no podía crear un segundo Día de Cantabria. Entonces hubo un genio, que yo no sé quién será, a lo mejor hay que investigar quién fue aquel genio, que dijo, ¿por qué no hacemos un Día Infantil de Cantabria? Pues qué buena idea. Me imagino yo una reunión hablando de este tema. Coño, ¿y por qué no lo hacemos en el Palacio de la Magdalena, que acababa de ser revertida al pueblo de Cantabria por el Borbón? Bueno, pues fenomenal. Y entonces, esa genialidad se lleva a cabo. Y al Palacio de la Magdalena bajan todos los personajes de Manuel Llano, bajan las anjanas, se esconden los ojáncanos detrás de los arbustos, aparecen los trentis, aparecen los tentirujos, y aparecemos nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pues nosotros éramos los padres de los niños de entonces, es decir, éramos ¿cómo nos llamáis? Los boomers, los del baby boom, ¿no? Y nuestros niños eran, pues, los millennials. Y claro, nos quedamos alucinados. Una vez al año íbamos al Día Infantil de Cantabria, los boomers, los millennials, bueno, aquello era una maravilla, una vez al año. Pero por las noches había otra cosa, teníamos al vindio de Isidro Cicero. Y el vindio de Isidro Cicero fue otra pasada, porque claro, los niños querían que les contáramos un cuento y nosotros les leíamos el vindio, pero claro, antes lo teníamos que leer nosotros, a ver qué era aquello, de Cantabria, ¿eh? Y claro, aprendiendo, localizamos a García Lomas, localizamos a Manuel Llano y empezamos a leer las obras originales y nos empezamos a imbuir del sentido cántabro de la vida y de la identidad cántabra.
Esto fue una auténtica genialidad por parte de Dick y por parte tuya. Por eso digo que sois un hito, sois unos pilares básicos. Pero es que tú me contaste el otro día algo que me dejó alucinado. Y es que donde más se vendieron fue en los ayuntamientos. En los ayuntamientos, los concejales, los políticos, tampoco tenían repajolera idea de qué era el asunto este en el que estaban metidos, que era Cantabria. Y claro, ¿dónde iban a estudiar? ¿Dónde iban a aprender? ¿Dónde iban a conocer? Pues hombre, no podían leer a Adriano García Lomas, porque Adriano García Lomas hay que leerlo con paciencia, es un exquisito. No podían leer a Manuel Llano, porque Manuel Llano pues, no centra mucho, ¿no? Es un poeta, se va por las ramas. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban un libro de texto, y no existía ese libro de texto, que luego se encuentran el vídeo, cogen el vídeo y aprenden con el vídeo. Bueno, con la disculpa a lo mejor de ir a leérselo a los niños, eso ya no lo sé. Pero bueno, eso es una cosa curiosa. Fue absolutamente determinante el vídeo para la construcción de la identidad de Cantabria. Bueno, más. Bueno, hubo otros, Tenemos a Chus García Preciado, con su magnífica obra Cuentos de la tradición oral, que es una obra que hay que tener en casa, es una joya bibliográfica. Y por supuesto, la obra de Gustavo Cotera. Es que todos tenemos en la retina la obra de Gustavo Cotera, de verdad. Que yo cuando pienso en términos de mitología, lo primero que me viene pues es esa diosa Cantabria. Y Gustavo Cotera está por todas partes en nuestra conciencia popular. Bueno, pero Cantabria, el Día Infantil de Cantabria, la obra de Isidro Cicero, las obras de los demás promotores ideológicos de esta identidad cántabra, no fue suficiente. No se consigue, no viene nadie detrás de ellos. Nadie. No se consigue dar un salto a construir un panteón cántabro completo, cerrado y absolutamente redondo, donde todo esté interrelacionado. Eso no se pudo dar en Cantabria. En su lugar nos vinieron los epígonos. ¿Qué son los epígonos? Pues según el diccionario de la Real Academia, son los que siguen las ideas o los estilos de los otros. Esos son los epígonos. Entonces, durante una serie de décadas se estuvieron repitiendo lo mismo, estuvieron publicándose libros para niños sobre mitología infantil de Cantabria. No se dio el salto. Ellos lo dejaron preparar, lo dejaron a huevo, como se dice vulgarmente, para lanzarse a una cosa superior, pero nadie lo hizo. Solamente hubo epígonos. Yo no estoy en contra de ellos. Han hecho cosas muy bonitas. Ahí tienen ese ojáncano, que es una preciosidad. Han hecho cosas bonitas, sin lugar a dudas. Pero a lo que yo voy es que su obra es una repetición. Su obra es un kitsch. Es un kitsch, ¿no? Entre tanto, el País Vasco. En el País Vasco, entre tanto, sucede eso. Sucede que la Universidad del País Vasco crea toda una teología mariana. ¿Qué es eso de teología mariana? ¿No una teología de la Virgen María? No, una teología de Andramari, de la diosa madre, de la diosa vasca. Ellos con muchísimos menos elementos que nosotros, muchísimos menos, o con máximo los mismos, alguna cita perdida de Estrabón y poco más, construyen desde el punto de vista académico toda una teología. Hay en la Universidad del País Vasco estudios, no cátedras, pero sí estudios de doctorado en el que se profundiza en la mitología vasca, a partir de muy poco, a partir de nada. Eso lo hicieron los vascos, mientras nosotros estábamos con los anjanitas, con los trasgos y demás, porque nadie consigue trascender lo que estos hombres habían hecho. Ahí, seguimos con lo mismo, seguimos todavía. ¿Y esto a quién beneficia? Esto es importante, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que Cantabria no haya creado una identidad cántabra? Pues beneficia a estos, aquellos que por alguna razón miraron siempre de reojo al folclore. Por alguna razón, a mí me gustaría ser psiquiatra, pero es que hay personas en Cantabria que al folclore le miran, al folclore y a la mitología, como si fuera cosa de rojos. A ver, yo no veo la conexión mental que puede existir en estas personas para que sospechen de los folcloristas y sospechen de los que trabajan en mitología. No lo entiendo. Beneficia a quienes ponen obstáculos a todo lo que suponga buscar la identidad de un pueblo. Son esas personas que todos conocemos que prefieren que en la plaza del Ayuntamiento de Santander se bailen sevillanas en vez de bailar jotas a alto ojo y a lo ligero. Son esas personas. Son a quienes no les interesa que un pueblo sea consciente de sí mismo, de sus deficiencias y semejanzas. ¿Por qué? Por lo de abajo. Porque un pueblo que realiza estas actividades culturales y populares
un pueblo que crea su mitología y que se divierte con su mitología y que disfruta con su mitología y con su arte y con su folclore, es peligroso, no se lo puede controlar. Y esas personas son las que son, y yo no las voy a citar porque no estoy aquí para acusar a nadie, pero todos sabemos exactamente quiénes son, todos sabemos a quiénes tenemos en mente. Yo me callo y continúo. Entonces, aquí damos un salto de casi un siglo, desde que los vascos empezaron a trabajar este tema, y de casi 50 años, desde que vosotros terminasteis vuestra labor. No teníais por qué hacer más, yo tenía que haber nacido entonces y tener la mente preparada con Fernando y haber hecho lo que estoy haciendo ahora. Pero claro, yo no estaba preparado, he tenido que llegar a una edad provecta para conseguir hacer una obra de estas características. Y aquí tenemos estos 3 volúmenes: Céltica clásica, Los tiempos del hierro y Guerras cántabras y las metamorfosis. Pero lo vamos a hacer de forma diferente a los vascos, y a los asturianos, y a los gallegos, y a todos. Vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a hacer una mitología basada en la literatura. Vamos a hacer una epopeya, vamos a hacer una canción, vamos a hacer un cántico. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a coger la voz de Homero y vamos a escribir la obra exactamente igual que lo hacía Homero, su Ilíada, su Odisea. Vamos a actuar como Virgilio, la Eneida, vamos a seguir los pasos de Silio Itálico, la Púnica. Vamos a hacer una epopeya. ¿Y una epopeya qué es? Una epopeya es ni más ni menos que la exaltación del héroe, de un héroe. ¿Y quién es ese héroe? Ese héroe, para nosotros, para mí, hablo en plural como un papa, es el pueblo cántabro, el pueblo cántabro. Eso es lo que se va a hacer en esta obra. Algo totalmente diferente, algo totalmente novedoso y que no se ha visto en ningún lugar de España todavía. Una epopeya. Claro, una epopeya en prosa, no me pidan que les haga una epopeya en verso. Una epopeya en verso ustedes no la entenderían, y yo tampoco sabría escribirla. Por lo tanto, va en prosa, aunque haya alguna libertad. Me tomo alguna libertad poética que luego la valga. Bueno, y la primera obra es Céltica cántabra. Esta obra, Céltica cántabra, es ni más ni menos que un prólogo, es un ensayo, es una justificación de lo que viene después. La epopeya realmente son los tomos 2 y 3. Este es un ensayo, este es una puesta en escena y una justificación. Aquí yo establezco los pilares de todo lo que viene a continuación. Todo lo que viene a continuación, como tú has dicho muy bien antes, está justificado, está perfectamente justificado por los historiadores y por los arqueólogos a los que sigo. Todo, absolutamente todo. Claro, llega un momento en que ellos no dan para más. La ciencia es la ciencia es la lógica. Lo mío no es la ciencia, lo mío es la fantástica, que es una cosa totalmente diferente. Ellos no pueden dar el salto, pero yo sí. Claro, a partir de aquí yo tengo que hacer un catálogo de dioses, un panteón cántabro. ¿Cómo hago yo ese catálogo de dioses? Los historiadores me dicen, no es posible. Oiga, no es posible. Al nivel de la ciencia actual no se puede hacer un catálogo, y tienen razón, de la ciencia. Pero yo no trabajo con la ciencia, yo trabajo con la literatura, yo trabajo con la fantasía. Y las leyes de la fantástica son diferentes a las leyes de la ciencia. No son inferiores, no son inferiores. Son diferentes, nada más. Las leyes de la fantástica por las que me rijo yo. ¿Y qué es lo que tenemos? Porque yo les he preguntado, oye, ¿qué tenemos? Y me dicen, muy poco, muy poco. Y me han dicho lo que tenemos. Miren, dioses constatables, 12. Lucobus, Deva, Epona, Cabonía, Gino, Belé, Gino, Erudino, Candamo y Atecina, que son los dioses que figuran en las losas epigráficas, en las aras votivas. Pero también está Madre Cantabria, en la polémica ara de Tupusco, que ha desaparecido incluso. Muy polémica, pero bueno, ahí está, es otra diosa. Está también algunos objetos que han aparecido, como Salusumeritana, la pátria de Otañes, o el Neptuno Niño, que aparece en el cuento Castrudianes. Y también alguna que nos proporciona las fuentes, la Innominada. Estos son los 12 dioses, y con esto hay que construir la mitología de Cantabria completa y cerrada que yo quiero. ¿Son 12? No, hay uno más. Hay uno más, el dios Airón. Y esto sale aquí por primera vez. El dios Airón por primera vez aparece en la literatura cántabra y en la mitología cántabra. En el pueblo de Escalante hay un río que se llama Río Airón, un pozo que se llama Pozo Airón, y hay un lugar que se llama el Salto del Agua,
donde nace ese río y ese pozo Airón, que es ese paradisíaco lugar que tienen ahí. Según el profesor Lorrio Alvarado de la Universidad de Alicante, allá donde hay un pozo Airón, en la toponimia, hay una reminiscencia del dios Airón. Él encontró en los años 90 una ara votiva en Uclés, y ese ara votiva en Uclés le dio la pista del dios Airón, porque era dedicada al deus Aironis. Empieza a investigar y ve que Celtiberia, Lusitania y la Galia están plagadas de dioses airones, es decir, de toponimia, de Airón, de toponimia. Y él hace un mapa muy meticuloso de todos los lugares donde aparece Airón. Claro, yo voy al ayuntamiento de Escalante, investigo y hay infinidad de expedientes, miro en la Confederación Hidrográfica, miro en el Ministerio de Industria, y el dios Airón es algo real. El dios Airón, insisto, la toponimia Airón es algo real que existe en Cantabria. Entonces, el ayuntamiento de Escalante, instigado por mí, hace un oficio que dirige con un informe mío al profesor Lorrio Alvarado de la Universidad de Alicante, al Departamento de Historia Antigua, y allí le cuenta lo que hay. Le digo, para la próxima edición, acuérdese de estos datos que le damos para que coloque un puntito más en su obra al Airón de Escalante, al Airón Cántabro. Por lo tanto, tenemos 13 dioses. Dentro de nada, en diciembre o en noviembre, Marina Gurruchaga, en su revista Jumadre, publicará un artículo mío sobre este dios, sobre el dios Airón. Por lo tanto, tenemos un nuevo dios. Esto a mí me vino de cine, el dios Airón, porque claro, si yo voy a construir una mitología completa y cerrada de Cantabria, claro, tengo que crear un dios de la oscuridad, porque en la lucha de las religiones, en las religiones indoeuropeas hay una lucha siempre entre la luz y la oscuridad, entre los dioses del cielo y los dioses de la tierra atómicos. Y yo tenía que buscar un dios de la oscuridad. Este dios de la oscuridad pues podía haber sacado un dios celta, podía haber sacado, yo qué sé, a Belor de la mitología irlandesa. Pero bueno, yo tenía aquí a mano a este hombre, a Airón, que además lo tenía en mi pueblo, y bueno, pues este va a ser el señor de la oscuridad, y me ha venido desde el punto de vista narrativo, pues muy bien. Bueno, o sea que tenemos 13 dioses, no hay más, ¿eh? No hay más. Bueno, hay otros dioses, pero son ya más de tipo secundario, y no están en Cantabria. Estos dioses, Cantabria no estaba aislada, Cantabria estaba inmersa dentro del mundo celtibérico. Ellos eran celtas o eran celtizados, no sé si igual, pero estaban rodeados de gente que tenían, si no el mismo idioma, un idioma muy muy parecido, si no la misma religión, una religión parecida, con diversas invocaciones, era la misma cosa. Por lo tanto, al construir el ánfora, el puzzle completo de la mitología de Cantabria, yo he utilizado los elementos de Cantabria, que tenía esos 13 dioses, y he utilizado también otros elementos. Y estos otros elementos son los que me dan las zonas que están aledañas. Por ejemplo, tenemos en Asturias los dioses de aras votivas próximas a Cantabria, como la diosa Navia o Nemedo Sediago, que es Pernuno. O los dioses celtas con presencia entre los cántabros, necesaria, pero que todavía no ha aparecido las lápidas. Porque, claro, hay que tener en cuenta que Cantabria está excavada en un 2%, es que hay un 98% para excavar. Pueden aparecer Soncosus, Bandúa, Belli, Coeburo, dioses probables, la Nemétona a que antes te referías tú, el Dispater, los ríos divinizados, o los dioses fósiles, estos son muy interesantes, las janas, las guajonas, los culebres, el ojáncano, que el ojáncano es una representación directa y clarísima del dios Lug, del dios Lucobos. Y, por supuesto, los dioses de la oscuridad. Entonces, con estos, ahí cito unos cuantos en rojo, pero hay infinidad de ellos, hay hasta unos 200 dioses que yo he ido manejando. Pues con estos yo construyo el panteón cántabro y dejamos ya este primer tomo, que es Céltica Cántabra. Y vamos al segundo tomo. El segundo tomo, Tiempos del Hierro, es un homenaje, como tú has dicho. Es un homenaje en sí, es una novela, pero es una novela homenaje. Y no lo digo en ninguna parte, lo digo públicamente. Aquí simplemente hago un agradecimiento al final de la obra a todos aquellos arqueólogos profesionales que han pateado Cantabria de cabo a rabo, que han descubierto un mundo absolutamente nuevo para la arqueología y que son sistemáticamente ninguneados, se podría decir,
por las instituciones. Pero ellos siguen adelante. En Cantabria no se los quiere, pero se los quieren en las universidades españolas, pero se les quiere en las universidades europeas. A esta gente yo les hago un homenaje, porque en cada uno de los castros que se visita, en cada uno de estos castros, hay una entradilla en la que se dice lo que hay, dónde está este castro, quiénes lo crearon, quiénes lo descubrieron, y esto es un homenaje continuo a estos arqueólogos. El protagonista efectivamente es un druida ambulante, que exactamente igual que Oríndico, el druida celtibérico, que en la época de las guerras celtíberas contra los romanos fue recorriendo toda Celtiberia anunciando la lucha inminente. Bueno, pues como Oríndico con su burrito, él recorre los castros de Cantabria y en cada uno de ellos se para, en cada uno de ellos hace el bien, cura a la gente, que es lo típico que tiene que hacer el druida, y también cuenta historias, porque al fin y al cabo, ¿qué eran los druidas ambulantes? Pues eran en los periódicos de la época. Y esas historias que cuenta visita 71 lugares, pero las historias son unas 120. Son totalmente novedosas. Yo cojo los mitemas cántabros, indoeuropeos en general, en concreto germánicos, célticos, incluso grecolatinos, galegos, y con ellos hago un amasijo de forma tal que en cada parada del druida existe una narración en la que se sintetizan y se integran todos los mitemas indoeuropeos. Es absolutamente variado y rico. Esto es como una bola de plastilina. Si cogemos una bola de plastilina con cuatro o 5 colores, la mezclamos, le hacemos una vasija, hacemos que la literatura la atraviese de parte a parte y nos queda una bola de un color indefinido, totalmente diferente. Algo totalmente diferente y en este caso perfectamente cantabrizado. Por lo tanto, aquí hay un arsenal de mitología cántabra que puede llenar las noches de los niños o los hijos de los millennials. ¿Qué hace este tour? Pues este tour recorre Cantabria de alto a bajo. Él entra por tierra de los turmogos, visita toda la Sópida del sur, atraviesa visita todos los castros del Valle de Líjar, entra por el Cordal del Escudo, por donde luego entraron las legiones de Roma, llega al Cincho, es decir, a Santillana del Mar, luego tuerce hacia Naciente, en dirección a Santander, en dirección a Trasmiera, llega a la tierra de los Autrigones, castrurdiales, vuelve a Cantabria, visita Linto y unas cosas más, baja a Puente Ley, ya de nuevo en territorio de los turmogos, de los Autrigones, atraviesa la cordillera a lo largo, paralela al mar, hasta llegar a Riaño, tierra de los badinienses, y penetra en el territorio de los lebaniegos, que yo es donde sitúo a los concanos, para después cruzar el Sella, entrar en Asturias y volver de nuevo en dirección a Naciente hasta lo que luego sería el Portus Victoriae, que es, el Portus Blendium, donde está el embarcadero de Cantiles, y él se embarca para Aquitania, porque al fin y al cabo es un aquitano. Bueno, este recorrido en zigzag nos permite recorrer absolutamente todos los rincones de Cantabria, y cada una de esas etapas está perfectamente balizada para que el lector no se pierda y para que se vea con exactitud qué pueblos están alrededor, porque alrededor de cualquier pueblo de Cantabria se va a encontrar el lector 3 o 4 castros y 3 o 4 leyendas. Puede ir directamente y leer esas leyendas, que no lea más, puede leerlo todo seguido, pero también son independientes, es una novela, pero es perfectamente independiente. Vamos a la tercera. Guerras cántabras y metamorfosis. Guerras cántabras y metamorfosis tiene dos partes. Las guerras cántabras, ahí ven a un señor que está tumbado, es un chavalito, está tumbado sobre un escudo que le sirve de almohada, y este hombre se llama Coronoego, no Corocota, Coronoego, jefe joven, no Corocota, jefe viejo. Aquí hay un juego muy interesante, en el que no puedo entrar por desgracia, porque no hay tiempo. Pero lo descubrirán en cuanto lo lean. Bueno, ¿qué le pasa a este muchacho, a Coronoego? Coronoego ha ido a buscar 2 cabezas de enemigos para cumplir con el rito de la iniciación. Y entonces Coronoego lo que hace es volver a su tierra, pero claro, es de noche, no quiere entrar en su castro es Aracilum, y lo que hace es esperar, duerme debajo de un roble
y para ir al día siguiente, ponerse un poco decente, lavarse como un gato los ojos, a decentarse, porque claro, al día siguiente van a estar allí las nenas esperándoles, es un chaval muy jovencito. Y esa misma noche los dioses le hacen una faena, y esa faena consiste en la incubatio. La incubatio es la forma en que tienen los dioses de hablar con los humanos, por medio del sueño. Entonces, mediante la incubatio, los dioses, todos los dioses fundamentales que antes hemos visto de Cantabria, lo que hacen es aparecérsele por la noche y contarle algo de las guerras cántabras. Los dioses son inmortales, los dioses son omniscientes, los dioses conocen el futuro. Bueno, pues ahora le narran en futuro las guerras cántabras, paso por paso, fase por fase, todas enteras. ¿Por qué hacen esto? Porque han elegido a este hombre como el coordinador y el dirigente del pueblo cántabro en la lucha inminente contra los romanos. Lo han elegido los dioses, luego lo elegirá el pueblo. Y los dioses, a los que son cargos públicos, les dicen cuál es el futuro para que sepan lo que hay, y que sepan estos cargos públicos que tendrán que dar cuenta, incluso con su vida, de la responsabilidad que tienen al dirigir al pueblo. Estaría bueno que se aparecieran los dioses de vez en cuando a alguien en estos días que corren. Bueno, lo cierto es que le van contando todo, y le cuentan las guerras cántabras tal y como todos lo sabemos, pero con un detalle, como decías tú, con el lenguaje de Homero, con el lenguaje de la leyenda, con el lenguaje de la epopeya, el lenguaje de Homero. Y comienza, como en el primer capítulo, habla de una ceremonia de iniciación dentro de un marco absurdamente licantrópico, y en el último visita, claro, todo héroe que se precie tiene que visitar los infiernos, ¿no? Lo hizo Hércules, lo hizo Ulises, bueno, pues también lo hace Coronuevo. Coronuevo visita los infiernos, no el infierno, porque los celtas no tenían infierno, sino que tenían el Sith, que era un auténtico paraíso, y donde ustedes van a ver, cuando lleguen a ese capítulo, por qué los celtas y por qué los cántabros pensaban como pensaban, y por qué la guerra era el eje de su actividad, por el más allá. Tal y como tenían planteado el más allá, no podían sino ser un pueblo guerrero, ellos y los celtas. Y luego tenemos las guerras cántabras. Las guerras cántabras es narrada por Aulus Florus. Aulus Florus es un personaje que aparece en las losas epigráficas que relaciona Joaquín González Echegaray. Este hombre es en la ficción un cántabro romanizado, un hombre extraordinariamente culto, que a instancias de su mandante, de su señor, él era Liberto de Galba, Galba llegó a ser emperador, fue el que sustituyó a Nerón, porque aparecieron unas cuantas hachas, algunas cuantas hachas en Cantabria cuando él era prefecto de Hispania, y según sus augures, según sus arúspices, le auguraban que iba a ser el futuro emperador, que iba a sustituir al último de la dinastía Claudia, a Nerón. Y así fue en efecto. Pero entonces él, antes de ser nombrado emperador, porque su mandato duró unos pocos meses, antes de ser nombrado emperador, le encarga a su culto criado Liberto cántabro, Aulus Florus, le encarga que redacte unas metamorfosis del mismo tipo, del mismo estilo que Ovidio Nasón hizo para el emperador Augusto. Imita el estilo, pero pon lo que tú sabes de tu pueblo. Era el homenaje que este hombre Galba hacía a los dioses de Cantabria. Ya saben que los romanos adoraban a todos los dioses por defecto, eran unos adoradores de dioses, Bueno, ¿y qué se habla en las metamorfosis? Se habla de la cosmogonía, ¿no? Se habla de cómo se crea el mundo. ¿Cómo se crea el mundo? Eso hay que contar. Pues lo crea, lo cuenta en 6 libros, mientras que Ovidio Nasón utilizó 15, claro, la mitología cántabra no es como la grecorromana, con 6 ha sido más que suficiente. Y también la teogonía, quién es hijo de quién, cómo se desdoblan los dioses, qué amores hay, qué enemistades hay, quién es hijo, quién es nieto, todo eso. Las relaciones familiares. Y la teumaquia, tiene que haber una lucha entre los dioses. En toda cultura indoeuropea, en toda mitología indoeuropea, tiene que haber una lucha entre los dioses. Esa lucha entre los dioses de la oscuridad y los dioses de la luz. Bueno, pues también esto se recrea en las metamorfosis cántabras. Y para auxiliar al lector, para que no se muera del susto por la enorme interrelación de personajes que hay, pues
cada 2×3, en cada libro, en cada uno de los 6 libros, introducimos pues, esos esquemas en los que se van viendo quién es hijo de quién y para que el lector pues, no se pierda. Y también hay un apartado para los poetas. A mí no me gusta el tema de la poesía lírica, yo hago poemas líricos como cualquiera, pero en realidad no me gusta. Que a mí publicar mis poemas líricos es como ir por la calle desnudo. No me gusta. Sin embargo, los épicos es otra cosa. Los épicos es fácil de escribir. Y entonces hay un poemario épico para que, bueno, la gente vea un poco, note un poco, sienta un poco lo que es una epopeya, lo que es la épica, lo que es la épica. Y también hay un manual mitológico para escritores. Aquellos que quieran hacer algún trabajo sobre mitología de Cantabria, aquí tienen esta obra, exactamente igual que Tolkien quería que se utilizaran sus personajes en las obras que escribieran, en las películas que se hicieran, y de hecho así ha sido. Los elfos están por todas partes, ahora parece lo normal, crear elfos, bueno, lo hizo Tolkien, y Tolkien encantado de que se utilizara. Bueno, pues yo encantado de que venga un escritor y utilice también esto, bueno, que no me plagio, pero copiar las ideas no es plagio. Lo que es plagio es copiar el texto, lo que es plagio es copiar la estructura, pero copiar las ideas no es plagio. Pues que lo copien, yo estaría absolutamente encantado. O sea que hay un poco para todos. Al fin y al cabo, ¿qué es Cantábrica? Pues Cantábrica es una casa de 1000 puertas, una casa libro de 1000 puertas. Ahí, por una de esas puertas, pueden entrar perfectamente aquellos que estén entusiasmados con las cuestiones técnicas, ¿no? Esto es para estas personas. En tiempos, los que les guste que les cuenten historias, pues tienen otra puertecita, tiempos del hierro. Los que les gusten las guerras cántabras, la gente de los corrales, pues lógicamente van a cobrar a ir a por el tercer tomo, las guerras cántabras porque les gusta. Y los que quieran la metamorfosis, los que les guste que les cuenten fantasía, pues también el tercer tomo, las metamorfosis. Al poeta también tenemos para el poeta y para el asturiano, porque también el asturiano está muy bien referenciado aquí. Incluso para los futuros escritores, también tenemos material para ellos. ¿Qué pasa? Que la puerta por la que se entre de esta obra lleva necesariamente a cualquier otra puerta, a cualquier otra estancia. Porque es una obra ambivalente, que se puede empezar por cualquier parte. No es una obra para leerla por la noche, seguramente, aunque también se puede hacer. Es una obra más bien de tipo de consulta, donde el que quiera entusiasmarse con Cantabria puede entusiasmarse durante un rato, porque en la obra hay continuas señales de tráfico, hay infinidad de notas a pie de página, referencias intertextuales que les llevan de uno a otro lugar de la obra. Ustedes pueden leerla como el caballito de ajedrez, dando saltitos de aquí a allá. Claro que si la leen entera, nosotros encantados y les damos un beso en la calva si son calvos. Y voy a concluir. Cantábrica no es una obra para niños, en principio. No es una obra para niños, en principio. Porque claro, aquí ahí lo pone. Violencia, guerra, sexo, pasiones y contiene literatura en estado puro. Y nuestros niños, si nuestros niños no son violentos, no saben nada de guerra, no ven telediarios, de sexo no saben nada, pero a los 11 años ya tienen el móvil y están entiendo porno. Nuestros niños no son apasionados, son unos angelitos, ¿no? Son unos angelitos. Y por supuesto no saben nada de literatura y no pueden asumir este vocabulario. Bueno, pues para eso están los padres, caramba. Para eso están los padres. Para que hagan lo mismo que hicimos nosotros con el vindio. Claro, a lo mejor aquí les cuesta un poco más. A lo mejor les cuesta un poco más porque es más técnico. Bueno, vale, pues que lo digieran y que luego lo regurgiten en la cabecera de sus niños y les vayan readaptando la obra a sus inteligencias. Y puede suceder que efectivamente el niño, igual que les pasó a nuestros hijos, se vean identificados en lo que les están contando. Miren, Cantábrica, ya se lo he dicho, es una epopeya porque canta las hazañas de un héroe. Este héroe es el pueblo canta. Es una obra literaria, no histórica, pero pegada lo más que se puede a la historia. Esto no me canso de repetirlo. Es una obra literaria. Habrá errores históricos, ¿eh? A los historiadores se lo digo. Oye, no me crucifiquéis, lo que vosotros digáis. Pero habrá errores. Buscádmelos y decidme. Yo corrijo, no hay ningún problema.
y pretende ayudar a superar el enfoque meramente infantil posterior a la obra de Isidro, que duró muchísimos años, todos los epígonos que sacaron cuestiones que, libros y obras, que lo único que hicieron fue infantilizar la mentalidad cántabra. Y Cantábrica aporta una idea complementaria. Miren, somos un pueblo de viejos. Esto es importantísimo. Aquí hay muy poca gente joven. La media de aquí, de esta sala, es de 55 años. He hecho antes un cálculo, me ha salido 55, 54. La media. Somos un pueblo de viejos, y con un pueblo de viejos no se puede ir a ninguna parte. Pero no solamente eso, estamos aprisionados. La cita que tú hiciste antes fue magnífica. Tito Livio puso en boca de Tiberio, el emperador romano, esa frase magnífica referida a los senadores de Roma. Los senadores de Roma eran unos lamedores de sitio, de sillas, donde se sentaba el emperador, iban los senadores a lamer, y entonces él mira para atrás, les ve y les dice así, despectivo: homines ad servitutem paratus, hombres predispuestos a la esclavitud. Bueno, pues eso somos nosotros, predispuestos a la esclavitud. Predispuestos a la esclavitud, ¿no? Y contra esto hay que luchar, aunque seamos viejos, aunque estemos predispuestos a la esclavitud. Hay muchas cosas por las que luchar. Por lo tanto, esta obra lo que pretende ser es un reconstituyente del espíritu libre de aquellas personas que amen a su pueblo. Ese es el fin, ese es el leitmotiv de esta obra que yo he trazado. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando la justicia campa por sus fueros, cuando todos los caminos parecen reventar a nuestro paso, cuando estamos viendo en los medios de comunicación, como tú dijiste al principio, escenas absolutamente dantescas que nos remontan a los peores momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando está pasando todo esto, cuando están sucediendo genocidios, cuando está pasando todo esto, cuando no tenemos ninguna esperanza para nuestros hijos, cuando estamos viendo que va a cambiar algo, que va a cambiar el paradigma por el que nos hemos movido siempre, cuando todo esto sucede, ¿qué hacen los pueblos? ¿Qué hacen los pueblos? ¿Quedarse callados? ¿Quedarse quietos? ¿Ver la televisión? No, los pueblos hacen otra cosa. Los pueblos lo que hacen es vestirse con los ropajes y utilizar los idiomas de sus antepasados, para con este disfraz, porque es un disfraz de vejez venerable, asaltar la historia, es decir, recuperar su tierra, recuperar su cultura y recuperar su dignidad. Este es el leitmotiv de esta obra. Miren, yo no soy una persona importante ni lo voy a ser jamás. Yo sé lo que valgo y sé a dónde voy. Soy un viejecito que tiene el futuro contado. Pero cuando terminé de hacer la obra, la miré y dije, anda, esta obra me supera, esta obra es más que yo. Yo no puedo permitir que esta obra pase inadvertida. Por eso esta es la segunda charla que damos. La primera se hizo en los Corrales de Huelna y esta es realmente la primera charla. Hay muy poca gente aquí. Hay muy poca gente aquí, es normal, es normal. Una obra de estas características, que es original en la forma y en el fondo, no es admitida y va a costar mucho sacarla adelante. Pero yo me voy a montar en mi burro como olíndico, voy a echar atrás Cantábrica, que pesa lo suyo, y voy a recorrer los campos del solar cántabro, y voy a ir a todos los pueblos. He empezado por aquí, y terminaré en Cangas, y terminaré en Riaño, y terminaré en toda la vieja Cantabria. ¿Para qué? Para que se conozca esta obra. No solamente lo que está escrito, sino también mi palabra y el mensaje que se quiere enviar. El mensaje que se quiere enviar es el de resistencia. El de resistencia. Yo podía haber escrito perfectamente sobre otros pueblos. Podía haber escrito sobre los comanches, que fueron exterminados por los anglosajones. Podía haberlo hecho. Y podía haber hablado, ¿qué caramba?, de los palestinos, que están aquí al lado. Pues no, he hablado de los cántabros, que al fin y al cabo es lo mismo con 2000 años de diferencia. Y yo voy a recorrer toda Cantabria. Por lo tanto, cuando vean que hay una obra, por cierto, vamos a tener una presentación el día 1 de octubre, vamos a tener la presentación en la Biblioteca Central. Bueno, cuando vean esto, sepan que yo voy a ir ahí con un discurso diferente. Lo que he dicho aquí no se va a volver a oír nunca. Yo siempre hago un discurso diferente, para que vayan y se entretengan escuchando estas tonterías que digo. Y en los Corrales de Huelna, yo oí esa frase que me gustó mucho, la diosa Cantabria,
la actriz que representaba a la diosa Cantabria, dijo: sois cántabros, que nadie olvide lo que eso significa. Y yo, después de las 1000 horas de trabajo que me costó hacer Céltica Cántabra, cuando terminé, digo: caramba, me gusta, me siento de aquí, ¿Cuánto le habría gustado a Fernando? Me siento de aquí. Y cuando, después de recorrer toda Cantabria con tiempos del hierro, escribiendo muchas veces en los németrons sagrados, en los bosques, en los robledales, releyendo la obra, yo sentía un cosquilleo en la espalda. Es como si los dioses, que no existen, me consta, como si estuvieran vivos. No existen los dioses, no les quepa duda, no vamos a engañarnos, pero sí existe un cierto misterio. Y ese cierto misterio yo lo conocí después de 3000 horas de trabajo trabajando esta obra, los tiempos del hierro. Y cuando hice las 2500 horas de trabajo que me supuso las guerras cántabras de Metamorfosis, también vi lo mismo, y noté cómo me sentía de la tierra, me sentía como un sarmiento. ¿Sabes lo que es el sarmiento? Esos elementos que salen de la tierra y que, bueno, los antiguos tebanos consideraban que los tebanos eran sarmientos que habían nacido en la tierra, armados y todos. Pues yo me sentía como un sarmiento cántabro armado. Esto es lo que quiero transmitirles a ustedes. Yo quiero transmitirles que leyendo esta obra van a sentir Cantabria. Por lo tanto, yo de alguna manera continúo la obra de él. Él, en este acto, de alguna manera, el autor de Vindio me da la alternativa. Y yo cojo esa bandera y procuro seguir adelante con ella. Sepan una cosa, sepan que ahora vamos a hablar de lo práctico. Ustedes pueden comprar el libro que les dé la gana, o no comprar ninguno, o comprarlo en otra presentación, o lo que les dé la gana, me es igual. O comprarlo por correspondencia, o ir a la librería, que está en la librería, lo que ustedes quieran. Pero si aquí compran este libro, yo les regalo lo regalo yo, no la editorial, esto es una cosa mía, es mía. Esta obra la hice con Íñigo Ansola, nos lo pasamos bomba haciéndola, tenemos un sentido del humor bastante parecido, y se llama Cantauromaquia. Es lo mismo, es lo mismo que esto, pero en plan de cachondeo, que puede servir muy bien para leer un poco a cachos una u otra. Por lo tanto, bueno, esto es lo que hay, y empezamos con lo patético y terminamos con lo prosaico. Y aquí está mi intervención terminada. Preguntas impertinentes, porque yo me crezco. Cuando hay preguntas impertinentes, yo me crezco. Sí, hay alguien que se... Yo solamente quería hacer una observación. 3000 horas de trabajo, 30 euros, me sale a céntimo la hora. Sí, ciertamente, pero no se puede mirar eso. Pero lo has dejado ahí tú. Sí, lo he dejado ahí para que se vea lo que hay, para que haya una cierta correlación. Ciertamente hacer una obra cuesta mucho, tú lo sabes, ¿no? Es tremendo. Y no se busca el esfuerzo, no se busca la recompensa. Si buscas la recompensa estás perdido, ¿no? Esto es un negocio absolutamente ruinoso. Pero bueno, ¿para qué queremos el dinero? Con la que viene. ¿Para qué queremos el dinero? Con la que viene. Bueno, lo único, yo para terminar, quería resaltar una publicación que hizo Isidro Cicero sobre esta presentación, que nos ha ayudado muchísimo y ha compartido en sus redes también la difusión de estas presentaciones. Y quería resaltar una parte en la que él dice que le ha llamado mucho la atención, y bueno, a más gente también ha pasado, que el territorio para el autor sea un solar. Y lo comenta él en su Facebook, y dice: es que nuestro autor era abogado urbanista, esa ha sido su profesión, sabe como nadie que las batallas más duras las genera la propiedad y el uso de los solares, así ha debido ser siempre. Y yo es que me ha encantado eso, lo quería resaltar, para resaltar justo el porqué del título del solar cántabro. Claro. Ese porqué lo he descubierto ahora, a raíz de que leí lo de Isidro lo descubrí, pero yo no había pensado en ello. No había pensado, efectivamente, el solar es el eje en torno al que se mueve el urbanismo, ¿no? Sí. No, pero el solar cántabro se refiere al conjunto de Cantabria. Y yo lo tomé del movimiento de resistencia de Armenia. Los armenios, creo que es el único pueblo disgregado que habla del solar armenio. El solar armenio para referirse a un territorio que no tiene ya nada que ver con Armenia, no tiene nada que ver,
que es un territorio del norte de Turquía, vamos, que es que no hay ni un armenio ya, ¿no? Pero es el solar armenio que ellos todavía se reivindican de hace 4.000 o 5.000 años, ¿eh? O sea, que no es lo mismo que nosotros, todavía peor. Entonces me gustó el concepto de solar armenio, podía llamarle la Gran Cantabria, pero la Gran Cantabria no sonaba bien. No, solar cántabro es bastante indicativo, sobre todo para atraer a los asturianos, porque los asturianos también son cántabros, también son cántabros los asturianos, y los palentinos también son cántabros los leoneses de Río, sí, los autrigones no. Pero es posible que los autrigones fuera también una tribu cántabra. Los autrigones eran los de Bilbao, ¿no? Los autrigones están desde Castro Urdiales hasta poco más allá de Bilbao. Ese territorio autrigón no eran vascos, eran celtas. Eran tan celtas como los cántabros. Y eran además, posiblemente hay algunos investigadores, me he enterado, que están trabajando muy intensamente este tema para demostrar que los autrigones, no ya los bárdulos y los caricios, los autrigones eran cántabros. Están en ello. Vamos a ver en qué termina esto, pero desde luego el tema puede ser apasionante. Por tanto, habría algunos cántabros que colaboran con los romanos totalmente, que son los autrigones, y otros los que no colaboran. O sea, ahí cuéntame. Creo que el druida también podría haber contado en Epona, una diosa muy importante, y había una raza cántabra de caballos, de la cual ya existe muy poca referencia, y bueno, en referencia porque Epona también se transformaba, ¿no?, para poder estar con su hijo y acompañarle, y también reivindica la parte guerrera, de la que se ha hablado aquí muy poco, pero bueno, que tiene que ver con el más allá. Y luego respecto a que no podría existir solamente un dios o una diosa, en el principio de los tiempos se supone que existía la madre, pero la madre tía, ¿no?, como la madre naturaleza. Y se hizo una extinción y apareció todo el resto del Partenón cuando se pasó del patriarcado al resto. Ese es el primer. O por lo menos esto es lo que yo he oído también a algún antropólogo. No planteas nada, sí, efectivamente se podría haber puesto un caballo. Los caballos cántabros eran los tiendones y los estrucones. Los tiendones eran unos caballos de gran porte con los que trabajaba la caballería pesada cántabra. Y había otros que eran los tiendones, los turcones, que eran ponis, más chiquitos, y que eran muy fuertes para subir y para trepar, mientras que los tiendones eran para cabalgar. Por cierto, hay tiendones en Cantabria. Sí, hay tiendones en Cantabria. Los puedes encontrar aquí, en el astillero, ¿no?, en Aldai. En Aldai hay unos que son tiendones que les han traído del norte de Castilla, donde todavía se cría. Todavía los podéis ver en Aldai. Bueno, pero sí, efectivamente, el tema del matriarcado y de la madre es un tema de bigotes. Yo mantengo en esta obra que los cántabros no eran matriarcales. Los cántabros eran patriarcales, desde el primer momento. Y esto va en contra de la opinión de mucha gente. Y eran patriarcales por una razón muy sencilla, porque eran indoeuropeos, porque eran los descendientes de los señores de las estepas, porque eran los descendientes de las Mannerbundi, de las bandas de hombres guerreros que asolaron desde la estepa, asolaron toda Europa. Esto ya está perfectamente demostrado y es un lugar común en la historia, en la historiografía. Nosotros descendemos de las gentes de la estepa, de los kurganes, de los yalnaya. Estos eran los antecesores de los cántabros, eran súper, extra, ultra patriarcales. Y cuando llegan acá, lo que hacen es destruir todo lo que encuentran. Y, por supuesto, hacen una cosa muy curiosa. Por ejemplo, eran gente que venían, en cierto modo, en son de paz, dicen algunos, pero lo cierto es que mataron a todos los hombres y se quedaron a todas las mujeres. Por lo tanto, muy pacíficos no eran. De forma que en nuestro ADN actualmente tenemos el ADN de la estepa, el ADN masculino de la estepa, y el ADN femenino se corresponde con las mujeres hispánicas de la península. Esto sucedió en toda Europa. Fue una masacre total, fue un absoluto genocidio. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían de la siguiente manera. Avanzaban a una gran velocidad por Europa. Ellos, cuando tenían un exceso de población, a una generación X
la lanzaban al campo, la echaban a pasear, les daban armas, les daban unos caballos y ala, a ellos las apañéis. Esto lo hacían también los indoeuropeos que vivían en Italia, los italos también lo hacían, lo llamaban Naver Sacra y era dirigido por el dios Marte. Rómulo y Remo eran miembros de una Mannerbunde, de una sociedad de guerreros, y de hecho lo que hicieron, y ya sabemos lo que hicieron, el secuestro de las Sabinas, que fue lo que fue, lo que habían hecho las Mannerbunde en toda Europa. Entonces este genocidio absoluto supuso el cargarse no solamente a los hombres, sino que fue cargarse y quedarse con las mujeres, sino a partir de ese momento la mujer empieza a ser un objeto, exactamente igual que las vacas, eran propiedad de los guerreros, Estos eran los antepasados de los cántabros, y yo lo que no puedo sostener ni entender es que se me diga que los cántabros eran matriarcales. Oiga, mire usted, de matriarcales nada. Cuando llega un guerrero y le dice a sus hijos, oye, matadnos a todos, lo dice el padre, y el niño coge el puñal y les mata a todos. Esto lo decía Estrabón, no puede ser. Hubo en el Neolítico algo de lo que todavía no nos hemos levantado, no hemos superado, que es el drama neolítico. La llegada de las gentes de las estepas supuso el comienzo del patriarcado y el comienzo de la guerra. Y todavía estamos en el Neolítico, estamos sufriendo la maldición neolítica, estamos llegando a unos niveles francamente impensables de esta destrucción de la civilización. La gran revolución que hay que hacer es la revolución neolítica, que no se ha hecho todavía, que es la recuperación de las tradiciones antiguas antes de que llegaran incluso estos antepasados nuestros, los guerreros de las estepas, que en el centro de Europa, según Marija Gimbutas, se cargaron toda una civilización que estaba en el centro de Europa. Lo llamaba Marija Gimbutas, la llama la vieja Europa, una civilización más vieja en 2000 años que las civilizaciones del Tigris y el Éufrates, posiblemente la primera civilización, donde han aparecido infinidad, cientos, miles de estatuillas de diosas, donde se demuestra que aquellos pueblos agrícolas a los que se cargaron los guerreros de las estepas eran matriarcales, porque además no eran guerreros, no tenían ni siquiera muralla alrededor, y es que las tumbas eran iguales a las tumbas de todos, no había grandes tumbas de grandes guerreros, y es que las casas eran prácticamente todas iguales, había mínimas diferencias sociales, era una sociedad igualitaria, no era una sociedad matriarcal, porque el matriarcado no existe, sí existe el igualitarismo, era una sociedad igualitaria en la que los hombres y las mujeres eran la misma cosa. Bueno, esto se lo cargaron los guerreros de la estepa, en el Neolítico, en el 3000, entre 3000 y 4000 antes de Cristo. Y a partir de ahí es donde surge la guerra, donde surge el patriarcado y donde surge lo que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Es muy curioso porque en África antropólogos también te hablan de un proceso parecido, de sociedades que eran pacíficas, se basaban en la ayuda mutua, no eran tan jerárquicas, y de pronto llegan unos guerreros, de no sé dónde, en el caso de África, y se empiezan a cargar y a machacar a todos ellos y a poner sociedades violentas, jerárquicas, etc. Sí, y no solamente en África, también en la misma época. También en América. En América fue, incluso hay restos de sociedades igualitarias en el Caribe. Cuando llegan los españoles se encuentran a los taínos les reciben de una forma maravillosa, era una sociedad igualitaria, y se los cargaron. ¿Quiénes los cargaron? En este caso los Caribe, y los españoles, claro. Y había muchas comunidades igualitarias a las que se los cargaron los imperios incas, aztecas y demás. Esto es una repetición, se ha repetido en todos los continentes. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, es que la mujer cántabra estaba liberada, oiga, es que a veces yo leo cosas que me da la impresión de que las mujeres cántabras eran feministas, chico, y eso es una tontería, ¿no? Es una tontería. Las mujeres cántabras eran unas mujeres especialmente liberadas con respecto a las mediterráneas. En el Mediterráneo, una mujer no podía mover un tarro si el pater familias no lo autorizaba. Estaba totalmente dominada. Pero aquí no, pero no estaba dominada por razones económicas, porque los guerreros se iban a la guerra, o a llevar el ganado cuando no había guerra, o en guerras de pequeña calidad, se iban con las vacas durante 6 meses, y durante 6 meses las señoras estaban sin hombres, y eso era un chollo,
Entonces, al estar sin hombres, eran felices. Eran las que usufructuaban todos los bienes. Los bienes patrimoniales eran usufructuados por ella, por la mujer. Y claro, esto le daba un estatus muy especial. Luego los hombres, cuando venían de la guerra, lo que querían era estar tumbados y no querían discutir con las mujeres y seguían mandando. Entonces ese es el matriarcado, entre comillas, que tenemos aquí, nada más. Bueno, alguna cosita que haya quedado en el tintero.